En este vídeo voy a explicar el apartado de continuidad de una función. Vamos a ver cuándo una función es continua en un punto. Una función f de x es continua en un determinado punto x igual a c, esta c será un número en concreto, si se cumplen estos tres puntos. Antes de meterme en lo que significan los tres puntos, voy a mostrar gráficamente lo que significa que una función sea continua en un punto. Y es que voy a coger como ejemplo, pues cuando x es igual a 2, pues si la gráfica de la función fuera, por ejemplo, esta, para poder afirmar que la función es continua en 2, gráficamente, es si cuando la función pasa por el punto cuya coordenada x es igual a 2, se puede pintar de un solo trazo. Si la puedo pintar de un solo trazo, diremos que esta función es continua en 2. Como vemos, también será continua en 1, y en 1,5, y en 3, y en 2,7, y en todos estos puntos donde pinta la función se ve que es continua, según lo que acabo de decir, que se puede pintar de un solo trazo. Por ejemplo, sería discontinua si la función, voy a coger otra vez, cuando x es igual a 2, pues justo en 2 hiciera así y luego, por ejemplo, se viniera aquí hacia abajo, que sería una gráfica típica de una función definida a trozos. Diríamos que en 2 la función no es continua, es discontinua, porque justo cuando x es igual a 2 se parte. Vemos que no la puedo pintar de un solo trazo y justo donde deja de poder pintarse en un solo trazo es cuando x es igual a 2. Bien, como ya hemos trabajado la idea de función y la idea del límite, y límite por la izquierda y límite por la derecha, pues ya podemos intuir cuáles van a ser las condiciones que debe cumplir una función para un determinado valor de la x, en este caso he cogido el 2, como cualquier otro valor podríamos haber cogido, para poder afirmar que es continua en ese valor. Para que se pueda pintar de un solo trazo, el valor de la función en el punto, es decir, en x igual a 2, el límite por la derecha y el límite por la izquierda tienen que ir todos al mismo sitio. Si va el límite por la derecha justo a este punto, el límite por la izquierda a este punto, y el valor de la función en x igual a 2 es ese punto de ahí, la función será continua. Luego vamos a ver cómo analíticamente, mediante cálculos, sin tener la gráfica, sino que me den la expresión de la función, cómo ver que es continua para un determinado valor de la x. Como ya he dicho, va a ser que tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha, como el valor de la función en el punto, coincidan. Esto viene explicado en estos tres puntos, que en verdad se pueden resumir en este último punto. Es decir, que el límite cuando x tiende a ese valor de la x, que aquí llamamos de forma general c, de esa función, coincida justo con el valor de la función en c. Es decir, esto sería exactamente donde está situado el punto, y este límite, como no distingue izquierda-derecha, quiere decir que por la izquierda y por la derecha van a ir, la función va a ir al mismo sitio, y justo a donde van a ir va a ser igual a donde está el punto de la función. Bien, he dicho que este tercer punto recoge los dos anteriores. Vamos a ver los dos anteriores. Primer punto, debe existir el límite cuando x tiende a c de f de x. Recuerdo que para que exista el límite debe coincidir el límite por la izquierda y por la derecha. Eso quiere decir que exista, pero además de coincidir por la izquierda y por la derecha, tiene que ser finito, porque podría ser que tanto por la izquierda como por la derecha el límite fuera más infinito, de manera que sí que existiría el límite, pero no cumpliría la condición necesaria para que fuera continua, ya que el límite sería infinito. Luego tiene que ser finito, es decir, tiene que ir a un punto en concreto. Si pensamos en la idea de que la gráfica se tiene que poder pintar de un solo trazo, pues nos damos cuenta de que tiene sentido, de que tiene que ir a un punto en concreto, luego el resultado del límite tiene que ser un número. Un número, esto de finito quiere decir eso, que sea un número, el resultado del límite, y no sea más o menos infinito. Bien, que la función esté definida en C. Vuelvo a la gráfica de antes. Si aquí este punto no estuviera, que generalmente cuando no está ese punto ponemos aquí un circuito abierto, pues el límite por la izquierda y el límite por la derecha irían al mismo sitio, pero el punto de la función no estaría.
Luego no podríamos decir que es continua, habría discontinuidad, por culpa solo de que no existe este punto. Bueno, o no existe, o está en otro sitio, pues sería discontinua. Entonces, la función tiene que estar definida en C, porque si no existe ya seguro que va a ser discontinua. Es decir, que exista f de c, y como ya he dicho antes, para que sea continua, ese f de c, ya sería el tercer punto, el valor del punto, debe coincidir con el límite por la izquierda o por la derecha. Porque, como he mostrado aquí, si estuviera en otro sitio, pues no me valdría para que fuera continua. Debe coincidir con límite por la izquierda y límite por la derecha. Debe coincidir con el límite. Bien, dicho esto, si una función no es continua, es decir, no cumple estas tres cosas, sobre todo la última, se dice que presenta una discontinuidad en ese punto. Es decir, si no es continua en x igual a c, pues diremos que es discontinua. Ejemplo, en el ejemplo anterior la función no sería continua en x igual a 1. Aquí el ejemplo anterior se refiere... Es este ejemplo de una función definida a trozos que utilicé cuando expliqué los límites en funciones definidas a trozos, donde calculamos el límite cuando x tendía a 1 por la izquierda, daba 3, cuando x tendía a 1 por la derecha, daba 2, luego si no coincide el límite por la izquierda o por la derecha, decimos que no existe el límite cuando x tiende a 1 de la función, y si no existe el límite, no se cumpliría de estas condiciones el primer punto, no existe el límite, ya que no es igual por la izquierda o por la derecha. El límite por la izquierda y por la derecha ambos son finitos, pero son diferentes. Luego el límite en concreto cuando x tiende a 1 no existe. Luego diríamos entonces que, como he puesto aquí abajo, la función no sería continua en x igual a 1. Cuando veamos los tipos de discontinuidad, pues veremos qué tipo de discontinuidad sería esta. Bien. De manera que si a mí me dan una función y me piden que analice dónde es continua o dónde es discontinua, ya he mostrado antes aquí en estos dibujos que si se pinta de un solo trazo va a ser continua y justo donde no se pueda pintar de un solo trazo va a ser discontinua. Esta que he dibujado aquí, pues para cualquier valor de la x que a mí se me ocurra, 1, 1,5, 0, menos 1, vemos que se pinta de un solo trazo, luego va a ser continua. Y solo es discontinua en 2. Podríamos afirmar que es continua en todos los sitios menos en el 2. ¿Cómo hago eso de forma analítica? Es decir, si a mí me dan una función, ¿cómo hago eso? Pues ya conociendo un poco la forma de las funciones, si a mí me piden en qué puntos una función es continua en un intervalo, por eso pongo aquí continuidad en un intervalo, decimos que una función es continua en un intervalo si es continua en todos los puntos del intervalo. Entonces, si me piden que analice en un intervalo si es continua o dónde presenta discontinuidad en un determinado intervalo o en todos los números reales, ese intervalo podría ser desde menos infinito hasta más infinito, pues conociendo ya un poco las funciones, voy a analizar aquí tres casos, y es el caso de funciones polinómicas, funciones racionales y funciones definidas a trozos. Las funciones polinómicas, sabemos que un polinomio para cualquier valor de la x va a tener imagen, es decir, va a existir el punto. Y no va a haber ningún valor para el que no exista el punto y para el que se parta la función en dos, por decirlo de alguna forma. De manera que sabemos que si me dan una función polinómica y me dicen que analice la continuidad, simplemente porque es un polinomio ya sabemos que va a ser continua en todos los reales, es decir, se va a poder pintar entera de un solo trazo. No habría que hacer ningún cálculo. Bien, en las funciones racionales. Una función racional es una fracción en la que tenemos arriba un polinomio y abajo también un polinomio. Aquí está explicado con este ejemplo. Bien, sabemos que estas funciones tienen valores o pueden tener valores que no están en el dominio. Son aquellos que anulan el denominador, porque al haber una división sabemos que si dividimos entre 0 ese valor no está en el dominio, y al no estar en el dominio no va a tener punto, no va a existir la función para ese valor de la x. Y al no existir el punto en la gráfica, ahí la función va a ser discontinua. Luego sabemos que este tipo de funciones van a ser discontinuas en los valores que anulan el denominador. No son continuas en todos los puntos donde se anula el denominador. Por ejemplo, esta función no está definida cuando el denominador se anula, es decir, cuando x es igual a 2. Es decir, no existe la función en 2.
Si no existe la función en 2, como ya he dicho, no cumpliría la condición de que la función esté definida, en este caso sería en 2, no existiría f de 2. Luego podemos decir que la función no es continua en x igual a 2. El límite por la izquierda y el límite por la derecha me daría igual donde fueran, ya que como no existe el punto, seguro no va a ser continua. El límite por la izquierda y por la derecha podrían ser infinitos, podrían ser un número, pero ya sé que va a ser discontinua en x igual a 2. Bien, funciones definidas a trozos. Pues una función definida a trozos sabemos que se puede partir justo donde cambia de expresión. Entonces, primero, no van a ser continuas en los puntos que anulen algún denominador. Si además la función definida a trozos tiene algún denominador, pues en ese valor no va a ser continua. Pero es que además puede tener discontinuidad, porque en este caso, en el valor donde cambia de expresión, puede que se parta la función y pase a ser discontinua, o puede que no, ahí tendríamos que analizarlo. Sabemos que si un denominador se anula, como no va a existir el punto de la función, como ocurre aquí arriba, seguro es discontinua, sí o sí. Pero en el valor donde cambia de expresión puede que sea discontinua o puede que no. Por eso pone aquí puede tener discontinuidad en los valores donde se cambia la expresión. Entonces vamos a verlo con este ejemplo. Si la función es menor que 0, la imagen de x viene determinada por esta expresión, 2x más 1. Si x mayor o igual que 0, viene determinada por esta expresión, x más 1 partido de x menos 2. Entonces voy a analizar. Primero, ¿qué pasa con la expresión de si x es menor que 0? Pues si x es menor que 0, esta función sabemos que es una función polinómica. Luego, para cualquier valor de la x que esté por debajo de 0, seguro que la función se puede pintar de un solo trazo, luego podemos afirmar que va a ser continua para todos esos valores de la x que están por debajo del 0. Bien, luego analizo si x es mayor que 0. Aquí pone mayor igual, pero aquí pongo mayor porque voy a analizar el caso concreto de que sea x igual a 0 aparte. Bien, luego si x es mayor que 0, la expresión es esta, es una racional, luego sé que no será continua en aquel valor que anule el denominador. Pero tengo que fijarme que este denominador se anule para un valor de x mayor que 0. Porque esta expresión solo se ve afectada cuando x es mayor o igual que 0. Vemos que se anula cuando x es igual a 2. Y ese 2 sí que es mayor que 0. Luego, en verdad, este denominador sí que se anula. Y la función no es continua en x igual a 2. Esto lo he dicho porque así, aquí si, por ejemplo, en lugar de poner x menos 2 pusiera x más 2, pues este denominador se anularía cuando x es igual a menos 2. Pero es que en verdad cuando x es igual a menos 2, esta expresión no se utiliza, porque esta expresión solo se utiliza si x es mayor que 0. Luego, si aquí pusiera x más 2, ese denominador no se anularía, porque, insisto, solo pensamos en esta expresión para valores de la x mayor que 0. Cualquier valor de la x que sea menor que 0, no se tiene en cuenta esta expresión. Bien, pero bueno, no es el caso. Aquí sí que podríamos afirmar que la función no es continua en x igual a 2. Y por último caso, me faltaría el caso de que x sea igual a 0. Pues cuando x es igual a 0, calculo el valor de la función en 0, que venía determinado por la expresión, por la fracción, y da menos un medio. Calculo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, que vendría determinado por esta otra expresión, que aunque aquí no ponga un igual, si yo me acerco a 0 por la izquierda, valores muy pegaditos a 0 por la izquierda, sus imágenes, sus valores de la y vendrían determinados por esta expresión. Luego utilizo la expresión 2x más 1. Para calcular este límite cambio la x por 0 y me da el resultado 1. Calculo el límite por la derecha, que vendría determinado por esta expresión, y me da menos un medio. Como el límite por la izquierda y por la derecha no coincide, tampoco coincide con el valor de la función, sabemos que la función se va a partir. Va a ser una función pues similar a esta de aquí, la función se parte. Luego sabemos que la función no va a ser continua en x igual a 0. Y aquí además he añadido que no existe el límite cuando x tiende a 0, ya que por la izquierda y por la derecha no coinciden. Luego la función no va a ser continua justo en x igual a 2 y en x igual a 0. Bien, y esto sería todo para este vídeo.